Muy buenas. Hace poco hicimos un desempaquetado o un unboxing de esta pluma, de la Pilot Petit 1 y bueno, pues tocaba ya hacer una revisión un poco más en profundidad. Mirad, la palabra petit, bueno, en francés significa pequeño y cuando ves lo de Petit 1, en inglés podría ser Petit One, sería como la pequeña. Parece un juego de palabras, pero luego al final veremos que no es así. Si os apetece, al final diremos una pequeña curiosidad y ya veréis cómo esto de Petit One no significa la pequeña, sino que tiene sentido, ¿no? A ver, este es un modelo que surge en el año 2012 y ha estado en producción desde entonces. Hay versiones que tienen el capuchón en vez de transparente en el color del cuerpo y creo que estas últimas ya tienen el capuchón directamente transparente. Por el número del código de barras, creo que se fabrica en China, ¿no? Y además por el precio que tiene, pues tendría todo el sentido. Esta pluma se conoce también como Pilot SPN-20F y también la llaman Pilot Vitality. Lo digo por si la vais a buscar en internet o en alguna tienda, que sepáis que se la puede encontrar con esos tres nombres, ¿no? Además, es una pluma, bueno, pues muy económica, que no es la más económica de la gama, que sería la desechable, la Pilot, la VP o Varsity, pero ya veremos que va a compartir con ella lo que es el sistema de alimentación y el cartucho. Lo bueno que tiene es que se puede encontrar en una caja de plástico transparente que hace de expositor, como vimos en el unboxing, y en esa caja suele venir con un tubo de 3 cartuchos de repuesto. También se puede encontrar suelta, vale como la mitad, pero bueno, yo creo que merece la pena conseguir el expositor y los cartuchos de repuesto. A ver, las versiones, ya vimos en el unboxing que había 8 colores que eran muy bonitos, 8 colores vibrantes, así que no los vamos a repetir. Yo cogí el rojo, que es el que más me gustó, pero creo que el verde manzana y el azul claro también son particularmente bonitos, igual que el naranja albaricoque. Bueno, vamos si queréis a ver las piezas. El capuchón sería transparente, ya veis que acaba un poco en terminación parabólica. Y lo que más me gusta de este capuchón, bueno, aquí vemos que en transparente se ve que pone Japán, pero ya digo, yo creo que el Japán es el diseño, pero la fabricación creo que China por el código de barras que tiene, ¿no? Mirad, aquí dentro viene una especie de capuchón interior, como una manga interior de plástico translúcido, y que tiene un escalón. No sé si se ve bien, pero aquí tiene un pequeño escalón. Y ese escalón entra justo aquí dentro. De tal manera que cuando hacemos el clic, esto cierra a presión. Cuando hacemos el clic, fijaros en esta parte porque hace un sellado perfecto. No tiene un muelle como la Platinum Preppy que vimos hace poco, pero el sellado es espectacular. Yo todavía no la he probado, pero he leído por ahí que aguantan 6 meses sin ningún problema y eso que no llevan bueno, pues lo que sería el muelle metálico, ¿no? Como su competidora, como la Varsity. Bueno, el clip ya veis que termina aquí lo que es en una corona. En esta versión es en el color del cuerpo y de la tinta. Y por otra parte, pues bueno, el clip es elástico, es de plástico flexible. Y bueno, lo que me gusta también de él es que tiene no solamente una zapata semicircular en lo que es la zona del clip, sino que también el capuchón tiene su propia zapata. No sé si se ve bien aquí. Entonces la combinación de las dos zapatas hace que una vez que la pongas en una prenda de vestir, por ejemplo, pues ya no se sale. La verdad que es un agarre muy bueno. El cierre, ya hemos comentado que era a presión, no tiene ningún tipo de forma predeterminada, por lo cual la podemos cerrar así o lo podemos cerrar de la otra manera, eso ya un poco nosotros como queramos. En cuanto al barril, es un barril que es de plástico teñido, también tiene una sección exterior cilíndrica, tiene también esta terminación parabólica, o sea, sería una pluma en forma de cigarro puro, por así decirlo, y me gusta mucho este facetado que tiene. También veíamos en la Prepi un facetado de ocho lados que hace que la luz juegue un poco luego con el color de la tinta. En este caso, los facetados en realidad son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro, pero como hay otra parte del barril que está sin facetar, parece al final que son 8 facetas, pero son distintas. Unas son curvas y otras son planas. Eso hace también que la luz, bueno, pues incida de diferente manera, ¿no? Y se ve distinto. Creo que es una pluma que está orientada pues un poco más a lo vistoso y a lo bonito, quizás que a lo que sería una elevada calidad de escritura. Pero bueno,
creo que tampoco va a escribir mal porque entiendo que Pilot no va a hacer nada que escriba mal. Bueno, hemos hablado del barril y vamos a ver también una cosa que tiene muy buena, lo que sería en el culote, no es un culote propiamente dicho, pero si os fijáis aquí se ven como hay 4 pequeños resaltes. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Esos 4 resaltes que hacen, pues van a entrar aquí, en esta parte del capuchón. Tiene aquí una especie de labios interiores que hace que una vez que entra, fijaros, se queda perfectamente cogida. ¿Eso para qué nos va a valer? Pues luego cuando veremos la ergonomía nos daremos cuenta de que en sí el barril es muy corto, pero cuando le pones el capuchón ya permite que se tenga un agarre bueno, pues más estándar y que sea más utilizable por gente con manos bueno, pues más grandes, que es lo que sería pues una mano prácticamente de un niño, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de la alimentación. La alimentación es un punto que a priori no es bueno. A ver, estos cartuchos son muy bonitos, tienen unas tintas, ya os digo, llamativas, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Pues estos cartuchos son propietarios de Pilot, solamente se los puede comprar a Pilot, pero es que además no vale un cartucho Pilot cualquiera. ¿Por qué no vale? Pues porque no entraría en este barril. O sea, en este barril solamente entran cartuchos Pilot, pero además de estos, de los muy pequeños. Eso implica también que no podemos utilizar un convertidor. Pero bueno, no todas las noticias son malas, ¿vale? Bueno, si os fijáis, aquí viene con un pequeño sello que habrá que quitarlo. Este sello se lo ponen al cartucho que lleva incorporado la pluma para que al cerrar no se nos perfore accidentalmente, ¿vale? A ver, os digo que no todas las noticias son malas. Este cartucho contiene 0,6 mililitros, pero fijaros en que las roscas son muy pronunciadas, tanto en la boquilla como en el barril, y podemos hacerlas cuentagotas. Estas plumas se pueden hacer cuentagotas y si os fijáis en internet está lleno de vídeos donde la gente enseña cómo las ha hecho cuentagotas y es tan fácil como aplicar aquí un poquito de grasa de silicona. Yo he hecho la prueba con agua. Si no le aplicáis la grasa de silicona, en principio la tinta no se sale, pero en cuanto toque algo, esta parte de aquí empieza a salir. Con lo cual yo recomendaría, si la vais a convertir en cuentagotas, aplicar un poquito de grasa de silicona y de esa manera ya os garantizáis que aunque tenga un golpecito, aunque algo toque aquí, pues no se sale la tinta, ¿vale? No se va a mover. En el caso de que la convirtamos en cuentagotas, nos iríamos a 2 mililitros de capacidad, que es una capacidad bastante buena y desde luego muy buena para una pluma tan pequeña. ¿Qué más tenemos aquí curioso en lo que sería la alimentación? Bueno, luego veremos que este alimentador es transparente, es un alimentador como el de la VPN, pero es transparente. Este alimentador tiene 5 milímetros de anchura, pero no es estándar, solamente vale para estos plumines que vienen de alguna manera aquí como agarrados como con unas grapas laterales. Y si os fijáis, tiene aquí una mecha interior, como vimos también en la Monami eólica. Estas mechas interiores lo que hacen es que en vez de tener el canal normal y corriente que tiene en cualquier pluma, que sería una especie de hendidura, aquí lo que tienen es un fieltro, una mecha de fibra, que lo que hace es que comunica por capilaridad lo que sería el cartucho con la punta. De esa manera que vamos a conseguir pues que esté siempre húmeda, que no se seque. O sea, en una hendidura normal se podría secar si no lo utilizamos con mucho tiempo, pero al tener una mecha de fibra que tiene, pues yo creo que más de 1 milímetro de diámetro, es imposible que se seque. Siempre está húmeda y eso al final hace que cada vez que queramos arrancar la pluma, pues esté siempre dispuesta. Vamos a hablar de la sección. Esta sección, como veis, es transparente. Aquí dentro de la sección estaría lo que sería un colector de aleta, no sé si se ve muy bien. Bueno, pues un sistema, la verdad, muy parecido al de la Platinum Prepi. Una curiosidad que tiene es que esta rosca solamente tiene una entrada, de tal manera que cuando entra, siempre, siempre, siempre va a quedar este anagrama que tiene aquí de Pilot Petit 1, siempre va a quedar alineado con el plumín. La verdad que me ha parecido un bonito detalle, ¿no? Bueno, y quizá también eso, orientado a que la puedas hacer contagotas y que las roscas sean suficientemente gruesas, ¿no? Si metieran 2 entradas, pues serían más finitas y tendría peor sellado. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de la sección, hemos hablado. Perdonar, lo último, sí, no tiene junta tórica, ¿vale? Eso está feo si la vamos a convertir en cuentagotas, pero ya os digo, con grasa de silicona es más que suficiente. Vamos a hablar del plumín. El plumín
Es un plumín de chapa plegada, es un plumín de acero, tiene aquí un logotipo Pilot estampado y tiene la medida de plumín, que es una F. Solamente lo hay en F. Es un plumín que tiene 18 milímetros de longitud, no tiene orificio de ventilación, pero sí que tendría ese círculo estampado de alivio de tensiones, que evita que si apretamos fuerte la punta hacia arriba, que no se raje, ¿no? He estado viendo por ahí qué anchura tendría este F y creo que es un F tirando a occidental, es un F de 0,5, no sería un F más bien japonés que son de 0,3, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a montar la pluma y vamos a hacer una pequeña prueba de ergonomía, a ver lo que son las medidas y comparar. Bueno, pues aquí la tenemos ya junto a la Lamy Safari y a la Platinum Preppy. Mirad, esta pluma es una pluma, es muy pequeña. Esta pluma cerrada mide solamente 108 milímetros. Si la abrimos, veremos que, bueno, pues claro, es más corta todavía. Son 95 milímetros. Fijaros qué cortita es comparada con la Preppy o con la Safari. Si la posteamos, la cosa cambia un poco. Porque como hemos dicho antes, bueno, pues aunque es una pluma pequeña, una vez que se postea, pues ya tiene una longitud respetable, ¿no? Por lo menos ya es una longitud más usable. Sigue siendo pequeña, pero es más usable. Mirad, postea tiene 133 milímetros, más corta que la Preppy y más corta que la Safari también. En cuanto al grosor, tenemos un grosor de 13,4 milímetros, es un buen grosor, y la boquilla tiene 10,8. Es una boquilla que el agarre es recto, pero bueno, son 10,8 milímetros, o sea, es una pluma de un grosor muy aceptable. No es tan pequeña como otras que se te pegan los dedos unos a otros. Aquí todavía tienes un poquito de holgura para colocar la mano más o menos como quieras. En cuanto a la longitud, fijaros, si le quitamos el capuchón, pues prácticamente se nos cuela entre los dedos. Pero como cuando lo ponemos, y recordad que tiene estos 4 resaltes que hace que se quede fijada, bueno, pues ya tiene unas dimensiones más aceptables. En cuanto al peso, es muy ligera. Con el cartucho de tinta son 10 gramos. Si quitáramos el capuchón, aunque no lo recomiendo porque es incómoda para escribir, pues nos iríamos a 7 gramos. Bueno, creo eso, que es una pluma más bien para llevarla en un bolsillo o para una emergencia y quizá no para una pluma de escritorio. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad en la prueba de escritura. Antes de empezar con la prueba, tenemos que insertar el cartucho. Bueno, como hemos comentado antes, viene con este pequeño sello amarillo para evitar que se abra por accidente, se lo quitamos. Y entonces, pues nada, lo que vemos aquí es una especie de percutor que tiene colocada la sección. Tenemos que apretar fuerte. Ahí ha entrado. Entonces, fijaros ahora, tenemos que darle un poquito de tiempo. Lógicamente vamos a esperar, pero si os fijáis, la tinta va pasando poquito a poco y dentro de nada pues va a llegar lo que es el alimentador. Y el alimentador se va a quedar con el color de la tinta. Si queremos acelerar el proceso, lo dejamos así un poquito boca abajo. Yo voy a esperar antes de hacer la prueba de escritura, lógicamente, para que esté bien saturado. Pero nada, quería que vierais el efecto que hace lo que sería la tinta yendo por la mecha esta que hemos dicho hasta el alimentador. Esperamos un poco y empezamos con la prueba de escritura. Bueno, aunque nos cueste un poquito, vamos a intentar hacer la prueba sin poner el capuchón, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver, ponemos primeramente la fecha. Estaríamos ya en enero 24, como pasa el tiempo. Y estamos probando una pluma Pilot Petit 1. Esta pluma Pilot Petit 1 tiene un acabado en rojo. Es una pluma de plástico y sería una pluma semi demostradora. Si os estáis fijando, se nota un poquito lo que es el roce del plumín con el papel. Es evidente que no es una pluma que tenga el nivel de pulido que tienen otras Pilot. La verdad que ahí se nota, ¿no? Estamos diciendo que el plumín es un plumín fino
Y yo diría que en este caso es un 0,5. Me parece un plumín fino del tamaño europeo, no un plumín fino de Pilot que sería un poquito más fino. Eh, Podemos decir también que tiene una gama de 8 colores muy brillantes. Bueno, otra de las características que tiene esta pluma es su alimentador de mecha, de fibra. Y lo vamos a poner un poquito a prueba porque la verdad que es una de las cosas que me apetece hacer, ¿no? Pero si os parece, antes vamos a colocar el capuchón para tener una experiencia de escritura, bueno, por lo que sería un poco más común, ¿no? Más normal. Bueno, vamos a empezar a hacer lo que serían los diferentes trazos. Este sería un trazo fino, hacia abajo, hacia arriba, en diagonal. Bueno, está claro que el plumín no tiene ningún defecto y lo único que hace es que, bueno, pues rasca un poquito porque no está, bueno, está muy pulido, pero entiendo que en esta gama de precio tampoco es fácil que lo esté. Vamos a hacer una prueba, lo que sería de trazos apretando, a ver hasta dónde llega. Bueno, si los trazos son cortos parece que no se va el alimentador, vamos a ver si son un poco más largos. Bueno, pues aguanta el tipo, yo esperaba que no. Sí, ahí falla, ahí falla. Efectivamente, es un alimentador que no. Vale, está hecho con la mecha de fibra, pero, pero claro, toda la parte de colector está aquí, no está en la punta, con lo cual en cuanto le castigas un poco, pues no puede aguantar el ritmo. Entonces, bueno, ya sabéis, este tipo de alimentadores son para lo que son, ¿no? Si queremos darle más caudal del que nos proporciona, pues es imposible, ¿no? Con estos alimentadores son, bueno, pues son para salir del paso, pero nada más, no podemos esperar otra cosa. Esperamos a que se sature otra vez, ya ha vuelto a saturar, bueno, se recupera solo, no hay que hacerle nada, menos mal, no ha tenido que entrar en la UBI. Vamos a ver una pequeña prueba de flexibilidad, a ver. Es que rasca mucho, o sea, no, rasca, no es agradable. Se nota perfectamente que la punta no está muy pulida y no es agradable. Se nota que rasca, ¿no? No es un plumín muy fino, es un plumín, pues eso, de pluma económica. Vamos a ver ahora unos números, ¿vale? Y vamos a hacer también, pues estas pruebas que solemos hacer de arrastre, hacia atrás, sin problema, hacia adelante, sin problema tampoco. Vamos a hacer algunas U's, a ver que tiene un pelín, no, falla, en cuanto le das un poco le exiges demasiado, no. Si no aprietas, perfecto, pero en cuanto aprietas, se queda sin alimentación. ¿Ves? Hay que tener cuidado con eso. Eso no funciona, bueno, como yo entiendo que debería funcionar, pero es el compromiso al que se llega por estos alimentadores de mecha, ¿no? Vamos a hacer el almenado, pero me imagino que le va a pasar igual. Con el almenado, nada, le pasa lo mismo, nada. Bueno, esperamos otra vez que sature. Me estoy temiendo lo peor con la prueba de rúbricas, con la prueba de velocidad. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí parece que aguanta un poco más el tipo. O sea, es cuando le abres la punta, que lo separas un poco alimentador, se termina. Mientras esté pegado y no le hagas. No, ahí también falla. No. En la alimentación no, para mi gusto no es como debería ser. Bueno, nos quedaría hacer una pequeña prueba de continuidad, aunque ya hemos visto que la continuidad a baja velocidad es buena, pero en cuanto subes el ritmo, el alimentador se queda corto. Y nada, pues vamos a hacer una pequeña prueba de humedad, a ver qué tal. No es muy húmeda. No es muy húmeda. Vamos a hacer las típicas 4 barritas. No es húmeda.
Vamos a hacer el cohete si podemos, aunque tenga muy poquita humedad. Bueno, pues os he comentado antes que llegados a este punto os iba a hacer, aparte de lo que es la pequeña valoración, os quería contar también una curiosidad. Bueno, a ver, esta pluma tiene cosas que me gustan, es verdad. Es portátil, se puede llevar a cualquier lado, es una pluma muy bonita. Esta es una reflexión que también me gustaría hacer con vosotros, ¿no? Yo entiendo que al menos hay dos tipos de personas amantes de las estilográficas, ¿no? Unos quizá que son, pues, como digo yo, los que les gustan las plumas más sobrias, unas plumas de calidad, en colores negros o en colores oscuros, pero también entiendo que hay un público de estilográfica que no solamente busca eso, también busca pues la capacidad de poder poner las tintas que les apetece, experimentar, que buscan una estética más, quizá más joven, más innovadora. Y yo creo que a ese público, este tipo de producto, pues le puede gustar y le puede venir muy bien. O sea, no todo el mundo necesita una Montblanc Meisterstück, bueno, por resumir, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que estas plumas, por su precio, pues tienen un compromiso, y el compromiso es el alimentador de mecha, que ya veis que no da el tipo en todo lo que a veces pues le podemos pedir. Y os he comentado al principio, que aquí viene la curiosidad, que esto de Petit One no significa la pequeña en inglés, sino que la Petit One es una de las tres versiones que tiene este instrumento de escritura, ¿no? Que una sería la pluma estilográfica, la otra sería un rotulador de punta de fibra y la tercera, la Pilot 3, quizás la más interesante de todas porque lleva lo que sería un pincel, o sea, la propia mecha se convierte en un pincel, con lo cual podemos hacer trazos de grosor variable y se puede hacer pues esta escritura que hacen tanto los chinos como los japoneses, bueno, pues que van apretando o dejan de apretar y consiguen variaciones de trazos y trazos muy expresivos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la revisión. Entiendo que tiene su público, entiendo que es para lo que es, pero también entiendo que haya un segmento de lo que son aficionados o aficionadas, pues que no les satisfaga y que prefieran comprarse cosas, pues ya te digo, con mejor calidad y a lo mejor un poco más sobrias, ¿no? Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Doy las gracias como siempre a los amigos de la guarida, a José, a Francisco, a Sami y a Cort. Y a los demás, nada, que me gustaría que le dierais un like, que dejarais vuestros comentarios y que os suscribáis si no lo estáis. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Hasta el próximo. Uy, que se me olvidaba la escritura invertida. Vamos a ver qué tal. Nada, nada, sin problemas. Chao.